las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo. Estamos ya terminando la semana. Bueno, estamos a jueves 4 de septiembre. Digo, acercándonos al fin de semana de forma inexorable. Los jueves son buen día, ¿eh? Los jueves, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera de Derecho, los jueves era el día que aprovechábamos muchas veces para salir y tal. Luego el viernes estabas machacado y recuperabas fuerzas el sábado. Bueno, pues hoy es jueves 4 de septiembre y ya saben que les hablamos a todos ustedes desde estos estudios aquí en Madrid. Les hablamos a todos ustedes de los estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12 con información, con opinión, con entretenimiento, con análisis. Bueno, aquí no nos falta de nada. Ahora les diré quién va a participar hoy en tiempo de análisis, en eso que llamamos tertulia. Más que una tertulia, un debate, es una tormenta de ideas. Diría el curso, una brainstorming, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, una tormenta de ideas o de nubes. Bueno, hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, a partir de las 9:15 de la mañana, Óscar Rivas, Fernando Paz, el historiador Fernando Paz, Luis Sánchez Movián, el coronel Diego Camacho todavía no se ha incorporado, esperemos contar con él la próxima semana. Óscar Rivas, ya saben, Razón Española, Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, uno de ellos, y Luis Sánchez de Movián, el cántabro. Me ha tenido feito mandándome lo que comía, lo que cenaba, las películas que veía, los amigos los que veía por Cantabria, por la provincia montañesa de Santander. Bueno, de todos ellos hablaremos de muchas cuestiones, pero ya saben que, como les he dicho, hoy jueves no iba a ser tampoco, hoy jueves día 4 iba a ser una excepción. Esta temporada aquí en Informa Radio y muy especialmente en La Boca del Lobo se la vamos a dedicar a Calvo Sotelo. Entonces, por eso estos días, mañana será el último hasta el momento, seguiré hablándoles ahora al inicio de la mañana, pasado 5 minutos de las 7, sobre la figura de Calvo Sotelo. Luego nos metemos de lleno ya en la actualidad. Lo que muchas veces tenemos que saber ver, analizar nuestro pasado, nuestra historia. Aquí en esta casa somos mucho de programas de historia, tenemos varios, Cita con la Historia, una hora con la historia, con Pío Moa, en historia en una época, pues muchas veces a través de un personaje pues hablo de una historia. Bueno, quiero seguir hablando del bueno de mi admirado Calvo Sotelo. Ya saben ustedes que este año dedicado a Calvo, esta temporada, porque las temporadas van del 1 de septiembre, en este caso del 25 al 31 de julio de 1936,
y ya saben ustedes que el año que viene se cumplen 90 años de su crimen y por eso yo esta semana, mañana Dios mediante también, hablaré de él unos minutos al inicio. Estoy contando pues parte de su vida política más trascendental, ¿no? Y es que José Calvo Sotelo hablaba de soberanía, de justicia social, de Estado fuerte. Hablaba de esa España que pudo ser y que no fue. Y en esa España convulsa y desgarrada de los años 30, de las cuales yo llevo todos estos días hablando, pocos hombres ofrecieron un diagnóstico tan certero y una propuesta tan firme para la regeneración nacional como José Calvo Sotelo. Es verdad que también lo ofreció José Antonio Primo de Rivera, pero en este caso estamos hablando de Calvo Sotelo porque estoy seguro que a José Antonio Primo de Rivera, buenos amigos de esta casa, le rendirán el homenaje que se merece el próximo año, que también se cumplen 90 años de su asesinato. Claro, la izquierda se dedicó a asesinar en pocos meses, bueno, en 3 años se arrasó, pero en esos meses se dedicó a asesinar mucho y sabían a quién asesinaban. Y uno de ellos fue el 20 de noviembre a José Antonio Primo de Rivera, del que hablaremos, pues estoy seguro, hablamos, le tenemos muy presente también. Más allá de su papel parlamentario, me refiero a José Calvo Sotelo y de su trágico destino. Lo que verdaderamente define a Calvo Sotelo es su pensamiento político profundo, estructurado y coherente. Nacido en una España en descomposición y orientada a una reconstrucción integral del Estado, de la soberanía nacional y del orden social. Cuando todo esto pase, el sanchismo pase, el zapaterismo, hace falta una catarsis de las que yo siempre le hablo. Y la figura de José Calvo Sotelo hay que fijarse mucho en ella. No significa por volver al pasado, sino porque sus propuestas nos pueden ser útiles. Porque esto ha sido un auténtico fracaso. Me refiero sobre todo al modelo autonómico. Su figura, injustamente arrinconada por los arquitectos del olvido y los comisarios de la memoria selectiva, representan la posibilidad real de una España fuerte, justa y soberana. Una España que pudo ser y que no se permitió ser. Para José Calvo Sotelo, la soberanía nacional era un principio sagrado, irrenunciable y no negociable. Y lejos de las modas liberales, de las democracias burguesas importadas, su concepción de la soberanía no era un simple formalismo jurídico, sino un eje vertebrador de la vida política. En sus discursos en las Cortes repetía con convicción que la soberanía no puede fragmentarse, ni dividirse, ni destruirse en la nación misma, dejando claro que su idea de España se enfrentaba al atomismo autonómico, a los nacionalismos disgregadores y al internacionalismo socialista. España, en su concepción, no era una suma de territorios ni una simple estructura administrativa, sino una realidad histórica, espiritual y cultural que debía protegerse frente a toda forma de disolución. No concebía una soberanía que se subordinaba ni al marxismo internacionalista ni al dictado del capitalismo apátrida. España, para Calvo Sotelo, debía ser dueña de su destino, afirmarse en su unidad, en su integridad territorial y en su libertad frente a toda injerencia extranjera. Miren, fue uno de los primeros políticos en denunciar con contundencia la deriva de esa Segunda República hacia una pérdida de soberanía nacional, subordinada tanto a las agitaciones revolucionarias internas como a las consignas que nos llegaban desde Moscú y las presiones de poderes económicos globales. Frente a ello, su respuesta era clara: restaurar el orgullo nacional, afirmar el principio de autoridad y defender la patria como valor supremo. En su intervención ya mencionada estos días, del 16 de junio del 35, lo expresó sin ambajes. España debe reconquistar su soberanía, hoy secuestrada por oligarquías sin patria y agitadores sin conciencia. Estoy seguro que a muchos de ustedes todo esto les suena muy actual. Una diferencia sustancial e importante era cuando hablaba de justicia social. Hablaba de armonía, no de lucha de clases. Y uno de los aspectos menos conocidos, pero más reveladores del pensamiento de Calvo Sotelo, fue su concepción de la justicia social. Lejos de aceptar las categorías marxistas de la lucha de clases o el individualismo liberal sin freno, el fundador de la Renovación Española defendía una tercera vía hispánica, un orden social fundado en la armonía entre los distintos cuerpos sociales, donde el Estado tuviera un papel mediador, integrador y garante del bien común. Su etapa como ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera,
ya saben ustedes, del 23 al 30, fue reveladora. Bueno, él fue ministro, perdón, del 25 al 30, los últimos 5 años. Impulsó medidas de protección social, fortalecimiento de las infraestructuras públicas, impulsó a las clases medias, la redistribución del esfuerzo fiscal, sin demagogias, no creía en el igualitarismo confiscatorio, pero tampoco en el abandono de los más débiles. Su fórmula era clara: ni capitalismo salvaje ni colectivismo destructor. Hablaba de justicia social desde el patriotismo. Calvo Sotelo concebía la economía como un instrumento al servicio de la nación, no como un fin en sí mismo. Rechazaba el mercantilismo globalizante que sometía a los pueblos a los vaivenes del capital extranjero, y abogaba por un desarrollo nacional protegido y ordenado, donde el trabajo y la propiedad y la familia fueran pilares intocables. En sus discursos insistía en que el Estado debería garantizar las condiciones para una vida digna, especialmente para las clases trabajadoras, sin caer en el asistencialismo ni en la ruptura del orden. Creía en la jerarquía natural, pero también en la responsabilidad del Estado para proteger los desequilibrios sociales sin renunciar al mérito ni a la libertad. Uno de los textos más reveladores lo encontramos en otra alocución, no la de 1935, sino 1934, que nos decía lo siguiente: queremos una patria donde el trabajador no sea esclavo del patrón ni víctima del agitador, donde el campesino tenga tierra y el empresario responsabilidad, donde la riqueza sirva al bien común y no se confunda la justicia con resentimiento. Frente al caos institucional, la anarquía parlamentaria y la impotencia de las democracias débiles, Calvo Sotelo fue defensor convencido de un Estado fuerte, vertebrador y soberano. No concebía la libertad sin orden ni el progreso sin autoridad. Su admiración por ciertos modelos de Estado autoritario, como el corporativismo portugués de Salazar o la experiencia italiana en sus primeros años, no era por capricho ideológico, sino porque veía en ellos un intento de recuperar la autoridad del Estado frente a la disolución democrática y el chantaje revolucionario. No se trataba de una dictadura caprichosa, sino de un Estado nacional que integrase los cuerpos intermedios, las corporaciones profesionales, la Iglesia, la familia, el ejército como ejes vertebradores de la vida nacional. Su modelo no era ni socialista ni liberal, era hispánico, orgánico y patriótico. Las palabras suyas: España necesita un Estado fuerte no por autoritarismo, sino por deber. El Estado que no ejerce autoridad es cómplice del desorden. El poder que no defiende la nación es indigno de ejercerla. Su visión incluía la supresión del caciquismo parlamentario, la limitación de los partidos como estructuras clientelares, la dignificación del funcionariado y un ejército que no fuera ni deliberante ni sometido al vaivén ideológico, sino garante del orden constitucional y de la unidad nacional con independencia de quien gobernara la nación. En definitiva, instituciones que están por encima de los gobiernos y de los vaivenes de esos propios gobiernos. En ese texto citado, Calvo Sotelo también afirmaba que el Estado debía ser como un padre justo y fuerte, no como un contable de estadísticas ni un árbitro impotente. Su proyecto era profundamente regenerador, un Estado que educara disciplina y diera sentido a la vida nacional, no un mero administrador de crisis, una España que pudo ser y que no fue. El pensamiento político de Calvo Sotelo no es el de un doctrinario ni el de un improvisador. Es el de un hombre de Estado con una visión clara del mundo y del país. Su idea de soberanía, justicia social, Estado fuerte no era una utopía, sino un proyecto concreto, posible, fundado en la tradición española y en la experiencia histórica. Su drama fue no haber nacido en una época en que la demagogia, el sectarismo y la violencia se impusieran a la razón política. Pero su legado, aunque silenciado, sigue siendo vigente. Hoy, cuando la soberanía nacional está amenazada por la cesión a organismos supranacionales, cuando la justicia social es bandera de demagogos y el Estado se convierte en un aparato al servicio de ideologías ajenas a nuestra tradición, la figura de Calvo Sotelo vuelve a iluminar un camino distinto, el de la patria, el orden y el bien común. No fue escuchado, pero fue claro y fue fiel. La España que él soñó era una España unida, justa y fuerte. Una España que pudo ser. Bueno, le hablaremos de esto y también, como no, les hablaremos de economía. Será con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com.
un José Luis Barceló que presenta y dirige la noche de estado de alarma de 9 a 10 y media de la noche. De deportes con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló. Ahí, madre mía, ¿qué vamos a tener con Tate Barceló? Pues tenemos nuestro digital de cabecera con la perla del Caribe, Adaís Casay, la roca venezolana, Rafael Escalona, con el oro líquido que nos llega de Córdoba de la mano de Juan Pulido, de un Gonzalo Pacheco. Tenemos Marc Anthony Luic. Tenemos a Alfonso Bernal, Javier Marín en la dirección técnica y Alfonso Bernal en redes, Nico en diseño. Y tenemos a Víctor Quiles también en el Congreso dando en la batalla. Y ya saben que como cada mañana, ¿a quién tenemos? Pues a la singularísima Cristina Sol, de su mano, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía. Sin olvidarnos que los hermanos de la nave, la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara y todo su equipo. Cecilia Jara no está sola. ¿Con quién cuenta? Pues ya saben, Eduardo Vital Jr., David López, todos ellos hacen posible que esto llegue a sus terminales. Y cómo no, nuestra directora de producción, Mercedes Lebrat, una de las personas, las columnas jónicas de este medio de comunicación que junto con Carmen Domínguez hacen que todo esto salga adelante. ¿Qué va a pasar aquí en Informa Radio a partir de las 10:30 de hoy, jueves 4? Bueno, pues hoy tenemos a partir de las 10:30 Perspectiva Sindicalista con Jorge Garrido, de nuevo Jorge Garrido aquí en nuestros micrófonos con su perspectiva sindicalista. Y luego tenemos Historia de una época. Historia de una época es ese programa mío de entrevistas que emitimos los sábados de 9 a 10 y que la redifusión lo ponemos los jueves a las 11. Y hoy es jueves, pues hoy a las 11 me van a poder escuchar en Historia de una época. Miren, ustedes, yo ahora les quería hablar de dos cuestiones. Saben que estoy haciendo un repaso sobre lo que ha sucedido este mes de agosto. Lo estoy intentando, estoy para refrescarnos, no por un solo programa porque ha pasado de todo. Hemos visto los incendios, hemos visto las encuestas de intención de voto, hemos visto la quinta imputación a Begoña Gómez, y hemos visto una cosa que a mí me ha producido mucho asco. Sí, se lo pueden ustedes imaginar. Y es el comportamiento de nuevo de la jerarquía eclesiástica, el rehén del poder y que olvida su misión. Y esa polémica con Santiago Abascal. Yo lo digo aquí alto y claro, Santiago Abascal en esa polémica con la jerarquía eclesiástica tenía razón. Miren, la jerarquía eclesiástica española ha traicionado su razón de ser. Más pendiente del modelo de declaración de Hacienda que del modelo de fe. Ha sustituido la cruz por el contador de subvenciones. Santiago Abascal lo denunció y lo hace con toda la fuerza que merece y con toda la fuerza de la razón. La COPE, la Génova TCTV, la Conferencia Episcopal están que fuman en pipa el Partido Popular porque Santiago Abascal les ha desenmascarado. No hay mayor afrenta para el catolicismo que ver a quienes deberían ser sus guardianes de la fe plegarse ante el poder. Una jerarquía mal dispuesta a rendir culto a los intereses públicos y mediáticos que a defender los principios eternos que predica. Una jerarquía que con la religión de sus labios se arrodilla ante el poder político, deja a los fieles desamparados y privilegia las buenas migajas antes de proclamar la verdad. Abascal lo dijo con claridad meridiana: soy católico, pero mi responsabilidad es política. Y frente a esa claridad, muchos obispos han respondido con tibieza, a menudo amordazados y mirando hacia otro lado cuando deberían alzar la voz. Y todo mientras se permiten más condescendencia hacia un mundo musulmán que en su negación de nuestra identidad amenaza nuestra forma de vida. Y mientras tanto, apenas hay una palabra que salga de sus púlpitos para defender a aquellos que sufren bajo el totalitarismo ateo, el terror rojo o quienes dieron su vida por España y por la fe. Es irónico, si uno no se enfada primero, que se brille más con discursos de inclusión que protejan lo indefendible mientras olvidan el derecho a la vida, el sufrimiento de los nuestros, las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, o la persecución religiosa que se sigue en amplias zonas del mundo. Su progresismo de saldo, su wokismo barato, hablo de la jerarquía, ha convertido la Iglesia en un teatro de vanidades.
El progresismo le llena los bolsillos, pero vacía sus mensajes. Eso es lo que ocurre cuando tu jerarquía se convierte en un lacayo del poder. No hay un coro de debate, no hay defensa de lo que importa. El catolicismo social, verdadero, exigente. La Iglesia de hoy está más preocupada, sobre todo me refiero a su jerarquía, por no herir sensibilidades que por proteger a los débiles, y más aún por no perder subvenciones que por predicar la doctrina. La pregunta que yo les hago, las preguntas, es cómo esperan mantener la fe viva sin defender el derecho a la vida. ¿Cómo pueden pretender hablar de misericordia sin condenar al terrorismo que ha asesinado en pos de la barbarie o sin honrar a quienes defendieron España y la cruz? ¿Acaso creen que el silencio conforta más que el testimonio valiente? Abascal no hace populismo, y no lo hace por populismo. Lo hace por responsabilidad histórica. Lo hace porque ve a la Iglesia entregada al espectáculo político cuando debería ser un faro de coherencia. Ese faro que en el pasado valientemente protegía a los ciudadanos incluso desde la oposición. Frente a ese apagón moral, Abascal se planta con su voz. Y no es solo la voz de un católico, es defensor de lo que la fe siempre exigió. Y eso escuece, porque recuerda que una iglesia que teme no enseña. La iglesia actual vive de cadenas y de discursos que abrazan lo políticamente correcto, mientras abandona a quienes más necesitan su acción. Y no se equivoquen, los fieles lo notan. Lo notan cuando no encuentran palabras de consuelo, voz en el debate, abrazo en la verdad. Y lo notan cuando esa generación que ya no acude a los templos porque no encuentra respuesta. Y lo notan quienes van en su jerarquía más un actor de manual de estilo que un pastor, y en su programa más un guión vacío que una misión. Con toda firmeza, hay que decirlo, Abascal tenía razón este verano. Su denuncia apunta a una realidad dolorosa, pero una realidad real. Es hora de quienes visten de púrpura recuerden que su misión no es la estadística, no es el favor del poder, no es el titular fácil, es la cruz de la fe. Y esa cruz pesa demasiado. Si esa cruz a la jerarquía eclesiástica española les pesa demasiado, es mejor retirarse que pretendan llevarla solo de boquilla. La historia exigirá cuentas, y no solo a Abascal, sino a quienes hoy callan y se acomodan en su poltrona episcopal, porque la fe no se mide por el silencio, sino por el testimonio, y ese testimonio hoy, no nos engañemos, escasea. Miren, antes de dar paso a la publicidad, hay un tema que yo quería recordar, antes de decirles eso en Atillero, Bizcochables y Almiboradas, y es que también se nos murió el pasado 26 de agosto Manuel de la Calva. Y sí, y esto también pasaba en agosto. Manuel de la Calva, la mitad luminosa del dúo dinámico, falleció a los 88 años de edad. Digo porque igual Miguel Lacambra o Antonio Maestro ve aquí una señal. Sí, Antonio, 88 años de edad tenía Manuel de la Calva cuando falleció víctima de una fibrosis pulmonar. Su pérdida resuena como el eco de una canción inocente y pura, de esas que no aspiraban a cambiar el mundo, solo a palpitar el corazón y arrancar sonrisas sinceras. Se apagó una voz del pop español, pero nos dejó un cielo entero. Ramón Arcusa, su compañero de siempre, lo llamó mi amigo del alma, más que hermano, compañero de 100 aventuras y de 1000 canciones. Y añadió, no lloréis por él, no le gustaría. Cantad con él en esta despedida. Nos deja este último mensaje, que celebremos su vida con lo que mejor sabía, con una melodía. Su voz marcaron el dúo dinámico, los dos, una época, desde aquel inolvidable 28 de diciembre del 58, cuando Manuel y Ramón, dos delineantes del Izalde S.A., sorprendieron cantando Navidades Blancas, White Christmas, en la fiesta de Navidad, y nacieron en la radio como The Dynamic Boys, aunque el locutor lo rebautizó como dúo dinámico. Y así comenzó la historia de uno de los primeros fenómenos fans en España. Caritas en cromos, portadas en revistas,
postales que volaban como meteoros juveniles. Y en pocos años nos regalaron joyas como 15 años tiene mi amor, Perdóname, Quisiera ser, Esos ojitos negros, Amor de verano, Mari Carmen. Un torrente de canciones, entre ellas también Resistiré, que embellecieron los años 60. Como compositores, su pluma fue imparable. Firmaron el La La La, con lo que Maciel ganó Eurovisión en 1968. Aunque si usted lee El País, dirá que fue por Franco, por capricho de su mujer, por Carmen Polo de Franco. Y más tarde temas para Julio Iglesias, como Soy un truán, Soy un señor, o Me olvidó de vivir. Luego revolvieron en los años 80 de nuevo, con mucha fuerza, y una España que no era en blanco y negro. Es inevitable evocar aquellos años, los 60, de la juventud de nuestros padres, por lo menos de las mías, y de la infancia de muchos, de final de los 60, de los primeros amores, de la inocencia, de la unidad, y recordar que no todo era gris como algunos pretenden. En esa España que llamaron en blanco y negro, no porque lo fuera, sino porque la estética de la televisión y el cine lo era. Había sonrisas en esa España, había adolescencia compartida, con una música sin pretensiones más que la de alegrar. No había divisiones profundas entre nosotros, y lo que primaba era un sentido de comunidad, de aspirar a lo sencillo, de crecer, de salir, de bailar en un baile de pueblo y soñar. Manuel de la Calva fue parte fundamental de esa banda sonora. El dúo dinámico no alimentaba disputas políticas, sino el deseo genuino de divertir. Eran optimistas, vitales, y en las palabras de Arcusa resuena ese espíritu. Manuel fue el alma del dúo, siempre alegre, siempre optimista, siempre positivo. Hoy le despedimos sin luto trágico, mejor con una canción, con la nostalgia que acaricia y con la nostalgia que no lastima. Hoy, más allá de la pena, celebramos una época, un estilo en España que abría las ventanas para escuchar música en la radio, que se reconocía entre giras, cromos y discos de vinilo. Una época que la cultura no era arena de confrontaciones, sino era cauce de sueños compartidos. Manuel de la Calva se va físicamente, nos dejó el pasado día 26 de agosto, pero quedó su legado, más de 6 décadas, se dice pronto, de canciones, una complicidad de voces, una historia colectiva que se convirtió en patrimonio sentimental. Cuando alguien tararee el Resistiré o Quisiera ser, no solo evocará un pasado, evocará esa capacidad de ser felices, sin más razón que estar juntos, que de compartir, de ser heterodoxos en su sencillez. Porque, repitan ustedes conmigo, no era una España gris, era una España feliz que quería cantar. Y si ustedes me permiten, descansa en paz, Manolo, y por favor, cantemos contigo. Bueno, les habla Javier García Isaac, estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que, como siempre les digo, sí es apto para todas las edades, algún taco se nos escapa, patilla, ya, tal, que no para todos los públicos. En un programa que comienza, ni más ni menos que justamente en este momento.